Y en este martes tan especial donde compartimos habitualmente las columnas con los científicos y científicas de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy tengo el placer de recibir a dos docentes investigadores. Está Valeria Berros. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran placer. Y Daber Leandro Franco. Daber o Leandro, ¿cómo te digo? De cualquiera de las dos maneras. ¿Cómo te dicen habitualmente? Uso los dos nombres. Valeria me dice Dabel, así que... Y yo te digo Leandro. Leandro. Y entonces ahora cuando vi la combinación, digo, le voy a preguntar al partícipe a ver qué me dice. También docente e investigador, ambos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y expertos en Derecho Ambiental, algo que me encanta y además que también le sienta la importancia que tiene en este ámbito y en estos contextos cuando tenemos que empezar también a aprender un poco más sobre esta materia. Pero bueno, hay otra cuestión que los tiene aquí como protagonistas en esta jornada de martes y es la presentación del libro Ambiente, Pueblos Indígenas y Recursos Naturales de las Constituciones Provinciales de Argentina. Así que bueno, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Libro, yo voy a arrancar por el libro que seguramente ha llevado mucho trabajo y es así como este hijito que nace después de tanto tiempo de cuidarlo y que bueno, a ustedes los pone muy contentos seguro. Sí, efectivamente es un libro colectivo, nosotros lo dirigimos, pero es un libro que se integra por autores y autoras que forman parte del grupo de investigación del cual nosotros somos también parte y fue resultado de un workshop que realizamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el 2017, hace mucho tiempo ya. Ese fue como el puntapié inicial de la idea, en donde estábamos discutiendo en el contexto en el que se estaba debatiendo sobre una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, qué cláusula ambiental podría tener una futura constitución de Santa Fe. Entonces hicimos un workshop, como te mencionaba, en el que invitamos a expertos, expertas, organizaciones no gubernamentales, funcionarios del Estado, comunidades indígenas de la región y estuvimos discutiendo distintas posibilidades y llegamos a un texto común, como una especie de cláusula que proponemos pueda ser parte de una futura cláusula constitucional ambiental. Y en ese contexto también empezamos a revisar con fuerza las cláusulas ambientales de las constituciones de las distintas provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y un poco el libro tiene un análisis de todas esas cláusulas de una manera bastante particular que no sé si querés comentarlo, Dabel. Sí, yo quiero decirles que me acuerdo perfectamente de ese workshop porque nos visitaron en la radio y nos dieron muchos detalles, así que mirá vos cómo puede ser un encuentro de estas características, el puntapié inicial para este libro que, bueno, hoy va a ser presentado en sociedad, pero que ya viene viendo la luz en estos últimos tiempos y es realmente un orgullo. Sí, luego de ese workshop nosotros armamos un material para el workshop justamente para trabajar en esta cláusula modelo, que lo que hacía era sistematizar en las constituciones provinciales de las distintas provincias del país y también de Ciudad Autónoma aquellas disposiciones que tenían las constituciones en materia de derechos ambientales, de pueblos indígenas y recursos naturales. Entonces, a partir de la lectura de estas cláusulas surgió la idea de trabajar en un libro, poder indagar un poco más en profundidad, no solo quedarnos con el texto de la norma, sino también indagar con algunos aspectos extrajurídicos por fuera de la norma, en una forma de investigación que sería más sociojurídica. Entonces, algunos elementos que nos puedan hacer entender el porqué de estas disposiciones y empezamos a bucear en los debates parlamentarios de las distintas convenciones constituyentes de las provincias, de las 23 provincias de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue un desafío muy importante porque eso implicó, en primer lugar, conseguir los debates parlamentarios. Eso depende de cada provincia, tiene su propia institucionalidad. Entonces ahí comenzó la primera parte de este arduo trabajo de investigación, que fue ir consiguiendo todos estos debates parlamentarios para luego analizarlos y en poder encontrar ahí no solo el porqué también de determinadas disposiciones. Tenemos constituciones que son previas a la reforma del 94, ni hablar la de Santa Fe, que es de la década del 60, constituciones que se dieron en el contexto de la reforma del 94 y constituciones que son más recientes. Entonces ahí se podía ver las diferentes miradas que tenían los convencionales constituyentes sobre el tema ambiental en general, la cuestión indígena y la competencia provincial en materia de recursos naturales. Bien, bueno, ya nos contaste que es difícil investigar cuestiones ambientales, sobre todo, bueno, para ir para atrás en un contexto donde quizás antes no se le daba demasiada trascendencia y hemos empezado a entender
lo importante que es tener esta jurisprudencia en materia ambiental. Así que, ¿cómo entienden ustedes que ha cambiado este paradigma en torno a tenerlo en cuenta? Yo traigo un ejemplo del periodismo, pero en los últimos debates presidenciales aparece la cuestión ambiental como una discusión, y en buena hora, porque nosotros creemos que por allí es algo que nos excede o no es responsabilidad nuestra, pero vaya si tenemos que ser parte y comprometernos un poquito más en este sentido. Bueno, nosotros estamos en una región del mundo particularmente innovadora en materia de derecho ambiental, y analíticamente, y es algo que también trabajamos en el libro, uno podría pensar que hay como 3 perspectivas en torno a la cuestión ambiental desde el derecho. Una más vinculada al derecho de los recursos naturales, que va regulando recurso por recurso, la fauna, la flora, los bosques, de manera segmentada. Esa fue como la primera mirada del derecho ambiental más contemporáneo, fines del siglo XIX, segunda mitad del siglo XX, no del siglo XIX. Luego tenemos una visión más en términos de derechos, de derecho a un ambiente sano, en el tono de los derechos humanos, y esa es la visión que adopta nuestra Constitución Nacional con la incorporación del artículo 41 como un nuevo derecho y garantía en el año 1994. Y más cerca en el tiempo, en esta región, se dio lugar a una innovación muy grande en términos jurídicos, particularmente a partir de la reforma constitucional de Ecuador, que reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos. Así como las personas portamos derechos, la naturaleza también puede portar sus propios derechos, y eso es como muy revolucionario para el campo jurídico, y eso después tuvo un poco de pregnancia e inspiración en toda la región. Entonces tenemos países que empiezan a adoptar normas similares a nivel provincial, a nivel local, pero también muchos tribunales que empiezan a reinterpretar en un sentido menos antropocéntrico la legislación vigente. Aun cuando la legislación sea más pensada en torno a los intereses del humano, los tribunales empiezan a decidir de modo distinto, reinterpretando esas cláusulas constitucionales, articulando las cosmovisiones indígenas con el derecho ambiental, derecho indígena, derecho ambiental, y abren como una puerta grande a decisiones y sentencias que reconocen derechos a ciertos ecosistemas. En el caso de Argentina, ese es un proceso que se da un poco matizado, pero lo que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación es incorporando en varias sentencias de los últimos años la idea de que tenemos que pasar a un paradigma ecocéntrico cuando hablamos de medio ambiente. Y ese paradigma ecocéntrico, lo que explica también la Corte, es que se construye como una crítica al paradigma antropocéntrico de regulación, y a su vez tiene en cuenta los intereses de los privados, del Estado y también los del propio ecosistema, que es una forma como muy cercana al reconocimiento de derechos que se viene desarrollando en América Latina, que es hoy por hoy el laboratorio jurídico, podríamos decir, más importante. Qué interesante. Y Leandro, en este sentido, bueno, Santa Fe tiene una constitución mucho más antigua en la que no se han podido generar los consensos para su reforma, y en este aspecto, bueno, el derecho también se suma, quizás no desde el punto de vista de la constitución de la provincia, pero bueno, teniendo como normativa la Constitución Nacional y algunas otras leyes de referencia, e incluso sumando la investigación como la que ustedes hacen. Sí, un poco también esa es la idea de este libro, justamente fue pensado en un contexto de intento de reforma constitucional. La Constitución de Santa Fe fue muy progresista para su época, pero sabemos que es de la década del 60 y que amerita una reforma, y en ese sentido uno de los aportes del libro, como comentaba Valeria, es esta cláusula que puede servir de inspiración para una posible reforma constitucional en materia ambiental, que fue elaborada de manera colectiva, no solamente por el sector académico, por juristas, sino también por organizaciones sociales, actores vinculados con el Estado y también comunidades indígenas que han participado en la elaboración de esta norma. Y en ese sentido esperamos que esto sea un insumo que pueda servir para una próxima reforma de la Constitución de Santa Fe. Bien, están en el marco de unas jornadas, están por presentar el libro también, así que esto va seguramente a quedar allí plasmado como un material muy importante para resignificar para los estudiantes, para todo. ¿Cómo se sigue? ¿Cuál es el objetivo que sigue a esto de, bueno, estar investigando, escribir este libro? Digo, plantearon en el workshop, pues salió esta posibilidad de escribir un libro. Me imagino que hay muchos más desafíos en agenda. Sí, hay muchos desafíos. En particular, nosotros siempre venimos trabajando con estas ideas innovadoras que que forman un poco parte de la agenda del pensamiento jurídico latinoamericano,
Pero también ahora estamos empezando a diagramar las herramientas para trabajar puntualmente con los retrocesos ambientales. En este momento tenemos en nuestro país un gobierno que niega el cambio climático, entre otras cuestiones de retrocesos institucionales y a nivel de política pública que se están desarrollando. Y un insumo que ha sido muy importante en la UNL, de contribución también al campo jurídico, fue el rol que tuvo para la consolidación del principio de no regresión en derecho ambiental, que implica no dar marcha atrás con los compromisos ya asumidos. Y eso es lo que estamos viendo que hoy en día se está desarrollando. A nivel institucional, también a nivel regulatorio, entonces estamos también empezando a construir un poco esa perspectiva de trabajo y también empezar a ver cómo conviven en nuestra región no solamente las miradas más propositivas y más innovadoras, sino también las regulaciones que permiten que se sigan profundizando los extractivismos, ¿no? En esa puja también un poco geopolítica por los recursos naturales, hay como una convivencia entre visiones muy progresistas del derecho, con retrocesos muy grandes y con mucha presión extractivista, y todo eso funciona en conjunto, así que hacia allí vamos a tratar de aportar en ese entramado y reconstrucción de esos entramados, que es bastante complejo de visualizar, porque es un tema como bastante subterráneo, sobre todo la cuestión de la regulación del entramado extractivista. Bien, bueno, es muy interesante lo que nos aportan hoy. Me encantaría seguir profundizando, pero lo más importante para reseñar es que se está haciendo mucho en esta materia y que, sin lugar a dudas, como ustedes decían, son innovadoras las estrategias que se aportan desde aquí, también las investigaciones que se generan, así que me resta felicitarlos, bueno, también alentarlos en nombre de la audiencia y agradecerles este tiempo aquí donde han venido a contarnos cosas muy, pero muy importantes y además que no conocemos, que se hacen dentro de los ámbitos de las facultades y bueno, que en este caso la verdad que también puede ser tomado por otros. Así que felicitaciones y gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Compartíamos este segmento de martes de Científicas y Científicos. Estábamos charlando con Valeria Berros y Dabel Leandro Franco. Son docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se especializan en Derecho Ambiental y están presentando el libro Ambiente, Pueblos Indígenas y Recursos Naturales en las Constituciones Provinciales de Argentina.